En el siguiente ejemplo tenemos que calcular el percentil 10, percentil 30 y 60 de la muestra que se indica, que corresponde a las edades de un grupo de asistentes a un concierto. Si ustedes se fijan aquí, los datos ya están ordenados en forma creciente, es decir, de menor a mayor, por lo tanto no es necesario ordenarlos. Lo primero que vamos a hacer entonces, y lo único que debemos hacer es calcular los percentiles indicados. Recuerden que para calcular el percentil K, la posición se determina a partir de K por el número de datos dividido en 100. De esa forma yo voy a obtener la posición en la que está el dato que me interesa. Entonces, el percentil número 10 es el con el que vamos a comenzar. Para determinar la posición en que se encuentra ese percentil, entonces ocupamos esa fórmula. K corresponde a 10. Contamos cuántos datos tenemos. Aquí hay 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Entonces, n es igual a 36, el total de datos. Eso es importante siempre anotarlo. Entonces nos queda 10 por 36 dividido en 100. Esto entonces nos queda 10 por 36, nos queda 360 dividido en 100, lo cual es igual a 3,6. Como nos dio un número decimal, tenemos que truncarlo, es decir, solamente mirar la parte entera y le vamos a sumar 1. Por lo tanto, el percentil 10 está en la posición 4. Entonces vamos a nuestra tabla y vemos qué número está en la posición 4. Tenemos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el percentil 10 corresponde a 19. Bien, recuerden acá que dependiendo del valor que nos diga la posición, tenemos que hacer distintas operaciones. Porque aquí nos dio un valor decimal, ¿cierto? 3,6. Entonces truncamos ese número decimal y le sumamos 1. Y esa es la posición en la que está nuestro percentil. Pero si nos hubiese dado solamente un número entero, lo que deberíamos haber hecho es ir a la posición, por ejemplo, si nos hubiese dado 3, ir a la posición 3, considerar el número que está en esa posición y sacar el promedio entre ese número con el que está al lado. Por ejemplo, acá 18 y 19 los hubiese tenido que sumar y dividir en 2. Bien, continuamos entonces. El percentil número 30, lo mismo. La posición donde se encuentra ese percentil es 30 por 36. Entonces es K por N dividido en 100. Esto nos queda un total de 1080 dividido en 100. Y esto nos da un total de 10,08. O sea, la posición en la que está, nuevamente es un decimal, tomo el número entero siguiente, bien digo, entonces está en la posición 11. Vamos a ver qué número está en la posición 11, que correspondía a la posición 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es el valor 28. Por lo tanto, el percentil 30 corresponde a 28. Bien. Por último, tenemos el percentil 60. Y repetimos el mismo procedimiento. Aquí la K vendría a ser 60. Entonces nos va a quedar 60 por 36. Aquí lo voy a hacer un poco más rápido, dividido en 100. Esto nos queda aproximadamente 21,6. Por lo tanto, la posición que vamos a tomar es la posición 22. Aquí vamos en 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Por lo tanto, el percentil 60 es igual a 36.
Si ustedes quisieran hacer una interpretación de estos datos, entonces consideremos, por ejemplo, el percentil 10, que equivale a 19. Tenemos que situarnos en el contexto del que estamos hablando. Entonces, esto quiere decir que el 10%, lo voy a marcar, el 10% de los datos, o en este caso los datos específicamente son personas que asistieron a un recital, entonces 10% de esas personas tienen 19 años o menos. O también lo podríamos establecer como a lo más 19 años. Mientras que el percentil 60 lo podríamos establecer de que el 60% de las personas asistentes a este concierto tienen a lo más 36 años. Bien, porque vemos que aquí se está abarcando todos estos datos. Bien, el percentil 60 abarca todos esos datos que acabo de pintar en amarillo. Por lo tanto, está indicando que eso es el 60% de los datos. Bien, entonces está diciendo que el 60% de los datos tiene a lo más 36 años, o también lo podríamos plantear como que el 60% de los datos de las personas tiene 36 años o menos. Bien, ahí es importante el lenguaje que ustedes utilicen.